Un grupo de científicos del CERN ha identificado una partícula que parece desafiar las reglas que conocemos del universo. Este descubrimiento, denominado partícula X, presenta propiedades tan inusuales que podría desentrañar algunos de los misterios que la comunidad científica todavía no ha sido capaz de resolver, como la naturaleza de la materia oscura o la expansión acelerada del cosmos. Fíjate si el descubrimiento ha sido importante que, si las investigaciones que se están llevando a cabo confirman su naturaleza, podría llevarnos más allá de los límites del modelo estándar, que es el marco teórico que ha guiado a la física durante décadas. Así que la pregunta es, ¿qué secretos podría revelar esta partícula sobre el origen y el destino del universo? En este vídeo te voy a contar cómo un destello fugaz en un colisionador de partículas se ha transformado en un descubrimiento fascinante que podría ser el primer paso hacia una nueva era de la física. El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, es mucho más que un laboratorio gigantesco. Se trata de un pilar central en la comprensión moderna del universo. Fundado en 1954 por un grupo de países europeos con la visión de reconstruir la ciencia en un continente devastado por la guerra, el CERN se ha convertido en el corazón de la investigación en física de partículas. Ubicado en la frontera entre Suiza y Francia, este centro de vanguardia no solo representa una hazaña de ingeniería sin precedentes, sino también un esfuerzo internacional por desentrañar los misterios más profundos de nuestra realidad. En el corazón del CERN se encuentra el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, una de las herramientas científicas más avanzadas jamás construidas. Se trata de un anillo subterráneo de 27 kilómetros de longitud que permite a los científicos recrear condiciones que no se habían visto desde los primeros instantes tras el Big Bang. ¿Y qué pruebas se llevan a cabo en su interior? Pues partículas subatómicas como protones se aceleran a velocidades cercanas a la de la luz y colisionan en experimentos diseñados para romper las reglas conocidas y revelar posibles secretos ocultos de la naturaleza. Como ya sabes, gracias al LHC, el CERN ha logrado descubrimientos que han cambiado para siempre la forma en la que entendemos el universo, como por ejemplo la detección del famoso bosón de Higgs en 2012, una pieza fundamental del modelo estándar que explica cómo adquieren masa las partículas. Pero además del LHC, el CERN alberga otros experimentos clave que abordarán diferentes aspectos de la física fundamental. ATLAS y CMS, dos de los detectores más grandes y avanzados, trabajan en paralelo para analizar los resultados de las colisiones en el LHC. Su cometido se centra en buscar señales de nuevas partículas, anomalías en las leyes físicas conocidas y, potencialmente, respuestas a enigmas como la materia oscura. Cada uno de estos experimentos aporta datos únicos y complementarios que actualmente están usándose para construir un panorama más completo de las leyes fundamentales que rigen el cosmos. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo algo tan diminuto como un neutrino puede tener un papel tan crucial en la existencia de todo lo que conocemos? Lo fascinante del CERN es cómo sus descubrimientos no solo tienen impacto en la física de partículas, sino que también se extienden al ámbito de la astrofísica y la cosmología. Y esto es así porque las partículas fundamentales que se analizan, como por ejemplo quarks, neutrinos y bosones, son los ladrillos básicos del universo, desde las estrellas y las galaxias hasta nosotros mismos. Al comprender cómo interactúan estas partículas y qué fuerzas las gobiernan, los científicos están desentrañando los procesos que dieron origen al universo y que aún moldean su destino. Por ejemplo, los experimentos en el CERN nos están acercando a resolver uno de los mayores misterios de la cosmología moderna, la materia oscura. Este enigma, que representa aproximadamente el 27% del universo, podría encontrar respuestas en las partículas que se descubren en el LHC. Y es que desde el origen del tiempo hasta el destino del universo, las investigaciones del CERN no solo buscan completar el modelo estándar, sino también conectar las leyes fundamentales de la física con las observaciones que realizamos a escalas cósmicas. Es por eso que en este delicado equilibrio entre lo más pequeño y lo más grande, el CERN sigue siendo una pieza clave en la historia de la exploración humana del universo. Y seguro que te estás preguntando, ¿y en qué consiste el modelo estándar que has comentado anteriormente? Pues déjame decirte que se trata de uno de los mayores logros científicos del último siglo. Imagina un mapa que describe todo lo que compone el universo visible, las partículas que forman la materia, las fuerzas que las unen y cómo interactúan entre sí. Este es el
modelo que nos explica qué son los quarks, los electrones y los neutrinos, o cómo funcionan las fuerzas fundamentales como el electromagnetismo o las interacciones nucleares fuerte y débil. Sin este esquema, conceptos tan básicos como los átomos o la luz serían un misterio. Pero aunque este modelo es increíblemente exitoso para describir el mundo subatómico, tiene limitaciones importantes que dejan algunas de las preguntas más grandes del universo sin respuesta. Por ejemplo, piensa en algo tan cotidiano como la gravedad, que es la fuerza que mantiene nuestros pies en el suelo y hace que la Tierra orbite alrededor del Sol. Pues bien, el modelo estándar no tiene nada que decir sobre ella. Es como si dos piezas fundamentales del rompecabezas del universo, la física de partículas y la relatividad general, no encajarán del todo. Pero el problema no termina ahí. Casi todo lo que vemos en el universo, desde las galaxias hasta las estrellas, se encuentra rodeado de una sustancia invisible llamada materia oscura. No podemos verla ni tocarla, pero sabemos que está ahí porque actúa como un pegamento gravitacional que mantiene unidas a las galaxias. Para que te hagas una idea, imagina intentar resolver un crimen en el que el culpable es invisible, no deja huellas y aún así controla todo lo que sucede. Pues lo curioso es que hasta ahora ninguna de las partículas del modelo estándar parece ser un buen candidato para explicar esta materia misteriosa. ¿Y qué hay de la energía oscura? Pues si la materia oscura es el pegamento del cosmos, la energía oscura parece ser lo opuesto, una fuerza que está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido. Es un misterio tan grande que representa casi el 70% de todo lo que existe, pero aún no entendemos qué es ni cómo funciona. Y por cierto, fíjate que en términos del modelo estándar, la energía oscura ni siquiera debería existir. ¿Te das cuenta del gran desafío al que nos enfrentamos? No es menos importante el caso de la antimateria. Según el modelo estándar, el Big Bang debería haber producido la misma cantidad de materia y antimateria. Pero si esto fuera cierto, ambas se habrían aniquilado entre sí, dejando un universo vacío. Sin embargo, aquí estamos, rodeados de materia, mientras que la antimateria parece haber desaparecido casi por completo. ¿Por qué? Aunque el modelo estándar incluye algunas ideas que intentan explicar esta asimetría, ninguna es lo suficientemente potente como para justificar nuestras observaciones. Y claro, es ahora cuando la cosa se pone interesante. Si el modelo estándar no puede responder a estas preguntas, significa que hay algo que todavía no entendemos, algo que podría revolucionar nuestra comprensión del cosmos. ¿Qué piezas faltan en este rompecabezas? ¿Existen nuevas partículas que aún no hemos descubierto? Bueno, pues es aquí donde entra en juego la misteriosa partícula X, una anomalía detectada en los experimentos del CERN que podría abrir la puerta a la física más allá del modelo estándar. Estas partículas de vida corta que se llaman X porque se desconoce su estructura interna, se cree que existieron en los caóticos microsegundos posteriores al Big Bang, cuando el universo era un agitado plasma de quarks y gluones. Como puedes suponer, detectar algo como la partícula X no es tarea sencilla. El LHC genera billones de colisiones por segundo y cada una de ellas produce una cascada de partículas que los detectores Atlas y CMS registran con precisión milimétrica. En medio de este flujo constante de información han surgido patrones inusuales, eventos que no se corresponden con el comportamiento esperado de las partículas conocidas. Es como encontrar una pieza extra en un rompecabezas que querías completo y que no solo no encaja, sino que parece pertenecer a un conjunto completamente distinto. Pues lo más desconcertante es que estos eventos anómalos mostraron características únicas, una masa que no se correspondía con ninguna otra partícula conocida, unas interacciones que no seguían las reglas establecidas por las fuerzas fundamentales y una vida útil breve pero suficiente para dejar su marca en los detectores. ¿Pero acaso el hallazgo de esta anomalía fue un mero accidente? Pues la respuesta es que no. Se trata del resultado de décadas de avances tecnológicos y una búsqueda meticulosa de lo desconocido. Los físicos del CERN han afinado sus herramientas y teorías para explorar más allá de los límites del modelo estándar, y la partícula X es posiblemente el indicio más prometedor hasta ahora de que hay algo más allá de este marco teórico. ¿Y por qué es necesario ir más allá? Pues porque la importancia de esta partícula no se limita al mundo subatómico. Si logramos comprenderla, podría ofrecernos pistas sobre los primeros instantes del universo, cuando las condiciones eran tan extremas que las reglas actuales de la física parecen desmoronarse. Podría ayudarnos a entender por qué el universo es como es, desde la distribución de las galaxias hasta los fenómenos más exóticos en los confines del cosmos. De hecho, el descubrimiento de nuevas partículas siempre ha estado ligado a grandes avances en nuestra comprensión
del universo. Piensa, por ejemplo, en los neutrinos, estas partículas casi indetectables y extremadamente ligeras, que fueron teorizadas para explicar la conservación de la energía en ciertos procesos radiactivos y años después se confirmaron experimentalmente. Ahora sabemos que los neutrinos desempeñan un papel esencial en reacciones nucleares como las que ocurren en el corazón de las estrellas, donde se genera la luz y el calor que dan vida a planetas como el nuestro. Ten en cuenta que en ese sentido, la partícula X podría tener propiedades similares, siendo difícil de detectar, pero con un papel crucial en los fenómenos cósmicos más extremos. ¿Y cuáles son esos fenómenos a los que esta partícula podría dar explicación? Pues la materia oscura, por ejemplo. Es uno de esos misterios que desafían la física actual. Ya sabemos que existe porque su gravedad afecta al movimiento de las estrellas y las galaxias, y sin ella, estas galaxias se desintegrarían, como si les faltara un pegamento cósmico que las mantuviera unidas. Sin embargo, la materia oscura no emite, ni absorbe, ni refleja luz, lo que la hace completamente invisible. Si la partícula X tiene las propiedades adecuadas, como por ejemplo una masa pequeña o una interacción débil con la materia ordinaria, podría erigirse como la partícula fundamental que compone la materia oscura. Para que lo veas con perspectiva, quiero que sepas que la comunidad científica lleva décadas buscando este tipo de partículas, conocidas como WIMPs, partículas masivas que interactúan débilmente. Un descubrimiento así no solo confirmaría la existencia de la materia oscura, sino que también nos permitiría estudiar sus propiedades y entender su papel en la formación de las grandes estructuras cósmicas. Pero la partícula X no solo posee interés para entender la materia oscura, también se vislumbra como una posible clave para desentrañar el enigma de la energía oscura. Para explicarte esta relación es importante que sepas que el universo no está vacío en el sentido absoluto. A escalas cuánticas, incluso el espacio aparentemente desprovisto de materia está lleno de actividad, que se interpreta como fluctuaciones efímeras que emergen y desaparecen constantemente, conocidas como el vacío cuántico. Este tejido fundamental del cosmos no solo es un remanente inevitable de las leyes cuánticas, sino también un posible depósito de energía. Algunos físicos sugieren que la energía oscura podría tener su origen en este fenómeno, es decir, el vacío cuántico interactuando con partículas desconocidas para generar el empuje que hace que las galaxias se alejen unas de otras a velocidades cada vez mayores. Y aquí es donde la partícula X entraría en escena. Si esta partícula tiene propiedades hasta ahora desconocidas como la capacidad de interaccionar con el vacío cuántico, podría ayudar a explicar cómo surge la energía oscura. Por ejemplo, si la partícula X fuera capaz de amplificar ciertas fluctuaciones del vacío o alterar la densidad energética del espacio-tiempo, podríamos empezar a comprender por qué la expansión cósmica se acelera en lugar de desacelerarse, como cabría esperar debido a la influencia de la gravedad. Esta posibilidad es particularmente interesante en el contexto de teorías que conectan la energía oscura con campos escalares dinámicos en las que la partícula X podría interactuar como un mediador que modulase las propiedades del vacío cuántico en función de su entorno cósmico. ¿Y esta idea de que exista una partícula puente podría considerarse descabellada? Pues claramente no, porque se desarrolla en un marco teórico sólido que combina la física de partículas con la cosmología. De hecho, las partículas detectadas en los experimentos del CERN han demostrado ser herramientas clave para descifrar cómo moldean el universo las interacciones fundamentales a gran escala. Por ejemplo, la detección del bosón de Higgs no solo confirmó cómo adquieren masa las partículas, sino que también abrió las puertas a explorar cómo esa masa afecta a la estructura del cosmos. De forma similar, la partícula X podría ofrecer una nueva perspectiva sobre la energía oscura al vincular la microfísica de partículas subatómicas con la macrofísica del universo en expansión. Pues entonces, ¿a qué esperamos? Vamos a medir partículas X como locos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo? Porque encontrar la partícula X es uno de los retos más fascinantes de la física moderna. Su comportamiento recuerda al de los neutrinos o a los candidatos de materia oscura. Interactúan tan débilmente con el entorno que se escapa de nuestras herramientas tradicionales de detección. Esto no solo la hace difícil de estudiar, sino que también la sitúa en el centro de los esfuerzos tecnológicos y científicos más avanzados del mundo, y el LHC es actualmente nuestra mejor herramienta para abordar este desafío. Al recrear energías similares a las del universo primigenio, el LHC produce colisiones que generan una increíble variedad de partículas. Entre ellas, los científicos esperan encontrar señales de la elusiva partícula X. Sin embargo, la tarea es monumental. La inmensa mayoría de los datos registrados encajan perfectamente con las predicciones del modelo estándar, dejando apenas un atisbo de espacio para lo inesperado. Analizar esta información y buscar patrones anómalos puede tomar años, incluso con los detectores más avanzados como Atlas y CMS. Pero es aquí donde la tecnología debe dar un paso al frente. Los detectores actuales no solo son increíblemente sensibles, sino que trabajan de la mano de simulaciones y técnicas de inteligencia artificial que permiten procesar datos con una precisión sin precedentes. Estas herramientas ayudan a los científicos a encontrar eventos sutiles que podrían
suelen estar relacionados con la partícula X, descartando ruido y falsos positivos y centrando la búsqueda en las señales más prometedoras. Pero el LHC no va a estar solo en esta misión, ya hay en marcha nuevos proyectos como el Colisionador Lineal Internacional, ILC, en Japón, o el Colisionador Circular Futuro, FCC, en el mismo CERN, que nos permitirá superar los límites de las energías actuales y ampliar nuestro conocimiento. Estas instalaciones prometen abrir nuevas puertas en la exploración de partículas aún más esquivas, llevando la investigación más allá de lo imaginable apenas hace unos años. La partícula X no solo desafía las reglas, sino que podría ser la llave para reescribirlas desde cero. Su descubrimiento nos lleva a una pregunta que trasciende a lo científico. ¿Realmente entendemos el tejido del universo o solo estamos arañando su superficie? Si esta partícula es tan revolucionaria como parece, no solo expandirá nuestra comprensión del cosmos, sino que también reconfigurará nuestra manera de ver las leyes que lo rigen, desde las galaxias más lejanas hasta la propia existencia humana. Será, por tanto, recordatorio de que por mucho que avance la ciencia, siempre habrá lugar para lo inesperado y para aplicar una nueva perspectiva. Así que, permíteme que te deje una pregunta final. ¿Estás preparado para mirar más allá? Antes de irme me gustaría recomendarte dos vídeos que te van a encantar. Uno es ¿hay algo que no entendemos del universo? Y el otro sobre qué se expande el universo. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo y si es así nos vemos la semana que viene con mucha más ciencia.